Nicole Fortes. Daniel. ¿Tú tienes LinkedIn? Sí. Ya, qué bueno, porque tienes que seguirnos. Pero si yo los sigo y estoy, me llegan las alertas, les pongo like, comento. Ya, así que con todo. Qué bueno, porque justamente como decían en la tanda comercial, los invitamos a seguirnos en LinkedIn, porque es una red que es muy importante, especialmente para el tema de los negocios, para el tema de las empresas, para el tema de las pymes. Así que los invito a seguir esa red. ¿Qué nos traes hoy día en nuestro miércoles de género, de equidad de género? De equidad de género y emprendimiento. Y emprendimiento. Este primer semestre, bueno, estamos ya en el segundo semestre, hicimos como todas las evaluaciones de cómo estuvo la primera parte del año y me empecé a encontrar durante el primer semestre con un fenómeno, ¿Ya? que es que hay varias emprendedoras que han escrito libros. Ah, mira. Ya. O sea, saltaron de su emprendimiento tradicional a contar su experiencia y a contar esta aventura de alguna forma con sus metodologías como son exitosas, de alguna forma a transmitirla a otras personas. Que es, yo creo que una parte importante del emprendimiento, poder transmitir a otros la experiencia y que servir de inspiración, digamos. Justamente. Y existen 2 libros que me encontré este último mes. Ya habían salido algunos hace algún tiempo, pero son de 2 emprendedoras que igual son las 2 muy distintas. ¿Tú conoces a Barbarita Lara? Sí. ¿Sí? Ya, emprendedora científica, emprendedora tecnológica, fue reconocida por el MIT como una emprendedora sub 35, ¿ya? Y ella escribió un libro que se llama Hack Yourself y que es transformar tu vida en un emprendimiento. ¿Ya? Y todavía es un emprendimiento casi, ¿no? O sea, todas las vidas, o sea, uno mismo, así con su familia, tiene un emprendimiento. Claro, sí. Y a veces uno tiene un emprendimiento que tiene 2 años, 3 años. Hay que pivotear constantemente. No, podríamos hacer 20 programas de cómo la vida es un emprendimiento. Cómo la vida es un emprendimiento, ya. O una sección semanal de la vida como emprendimiento, ya. Y la Barbarita, en este libro que se llama Hack Yourself, a través de la metodología del Lean Canvas, ¿ya? Business Canvas, todos lo conocemos, este modelo de negocio agilizado que nos permite enfocar de alguna forma qué es lo que queremos hacer, cuál es nuestra propuesta de valor, cuáles serían como nuestros costos, nuestros ingresos, la relación con el cliente, los canales de distribución, etcétera. Ella transforma este lienzo en una metodología para como afrontarla en tu vida. Ah, qué bueno, buenísimo. Sí, lo quiero leer. Así que no voy a decir spoiler, no les voy a contar de qué se trata el libro, obvio, pero me llamó muchísimo la atención, ¿ya? Así que ahí... Este libro está en español, está en español, es chilena, o sea, ojo, Barbarita además es chilena, el título está en inglés, como hackear, que entendamos que hackear de alguna forma es como transformar, volver a hacer, intervenir, y es como interviénete tú mismo, ¿ya? Así que desde que también esa es como una habilidad emprendedora súper importante, el autoconocimiento. Si yo soy capaz de conocerme y sé cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, puedo entender cuáles son mis capacidades emprendedoras. Claro. Las CEPs, que se llaman también. Oye, ¿y qué editorial es? Penguin. Ya. Perfecto. Ese es uno. Y el otro libro que lo vi el otro día... y me dio mucha risa porque está en el supermercado y lo encontré ahí en el supermercado. Sí, porque es que hay ciertas marcas de supermercados que no vamos a decir cuáles, que son una gran vitrina, de librería. Sí. Y yo te voy a decir algo, pero voy a hablar algo personal. ¿Ya? Yo saqué un libro el año pasado sobre la historia de Notco. Sí, lo sabemos. Y mucha gente, nos gusta mucho tu libro. Y la gente me mandaba fotos más de los libros que estaban en los supermercados de la librería. Le decía, encontré tu libro. Y yo le dije, ¿en qué librería? No, en el supermercado del Elefantito. O en el otro supermercado de X. No, pero está bien creo que está súper bien este fenómeno. Porque todo lo que aumente lo importante es que aumente la lectura, ¿cierto? Ya. Entonces, pero vamos al otro libro. Encontré este otro libro que se llama Negocios Abundantes, que es de Tamara Muñoz, también como enfocado de alguna forma en el autoconocimiento personal. Este libro yo lo empecé a leer y me llamó muchísimo la atención. Si bien yo conocía a la emprendedora por su comunidad, ella creó una comunidad que se llama Quiérete.cl, que es como una escuela de autoconocimiento. Ella transforma, o ella lo que hace de alguna forma es, con este emprendimiento, es generar distintas escuelas de terapias alternativas. Ese es su emprendimiento. ¿ya?
y tiene esta escuela de e-learning donde hace eso, y esa metodología de cómo ella lo hizo, si bien han pasado creo que más de 500 emprendedoras por sus distintos cursos, que igual es... para un mercado como el chileno es harto, pero si lo miramos desde el emprendimiento, tener 500 clientes, units economics de alguna forma es súper poquito. Es poco. ¿Ya? Pero para un mercado como nosotros es grande. Y está este libro de Negocios Abundantes que de alguna forma ella cuenta su vivencia de cómo fue transformándose de lo que era originalmente, que ella era profesora de castellano, a convertirse en una emprendedora empresaria, finalmente. Ya. Y me imagino que también todo lo que significa el feedback de la gente que pasó el por feedback los cursos, de la gente que va pasando por los cursos, el tema también de que el libro está muy bien documentado, tiene muchas cifras, muchos datos, que lo hace un material súper interesante también, y es bien livianito y fácil de leer. Entonces también si alguien de alguna forma está buscando esta... que me pasa generalmente cuando hablo con las emprendedoras, que, pucha, ¿cómo lo hizo este? O ¿cómo podría a lo mejor yo hablar con este? O ¿de qué manera lo que hizo esta persona me puede inspirar a mí? Agárrense estos 2 libros y ocúpenlos. Ocúpenlos para eso, leer hace bien. El otro día, de hecho, leí una columna del diario El País que decía que la lectura es la gimnasia, es el cardio del cerebro. Claro que sí. Porque y aprender además. Sí. No solo lectura, sino aprender. Sí. Yo sumaría a tu consejo de leer también la gente que aprenda, aunque sea pequeños cursos de que hay a veces gratis online que duran, no sé. En la universidad de YouTube está de todo. Pero es muy bueno, ¿sí? Es muy bueno. Oye, ¿y estos libros tú los recomendarías a emprendedoras, a emprendedores y también a cualquier persona? Lo recomendaría a emprendedores, a cualquier persona que de alguna forma... Mira, el de la Barbarita yo creo que está maravilloso para entender cuáles son tus capacidades emprendedoras personales, que de alguna forma todos tenemos capacidades emprendedoras personales. Y a conocerte, o sea, ¿cómo te conoces tú con esta metodología de negocio? Y el de la Tamara Muñoz lo recomiendo para a lo mejor alguien que está en una etapa inicial y quiere transformar una idea a un negocio, o cómo transformar esta actitud personal o esta cosa que yo soy bueno en algo un poquito más modelado que podría generar ingresos con eso. Perfecto. Repitamos los títulos de nuevo de los libros. Ya, el de la Barbarita se llama Hack Yourself, Barbarita Lara, y el de la Tamara Muñoz se llama Negocios Abundantes. Perfecto. Sí, pueden buscarlo en las librerías, comprarlo a través de internet y también prestárselo y escuchar la referencia del libro que acaba de decir Nicole después en el YouTube en o en el YouTube de Radio La Clave. De Radio La Clave. Vamos con nuestra entrevistada, Nicole. ¿Ya? Estamos en línea con Ornella Bono, directora de Humanitas. Ornella, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿Ornella? Ornella. Ahora sí, que tenía hola, ¿cómo están? Sí. Tenía el ¿me ven? Tenía el micrófono típico, no activado, digamos, para que no salieran otros ruidos. ¿Cómo están? Hola, Daniel. Hola, Nicole. Un gusto estar acá. Igualmente, un gusto tenerte en Clave Morse para hablar un poco de lo que es la equidad de género y las mujeres en los directorios, ¿no es cierto? Pero cuéntanos primero, ¿a qué se dedica Humanitas? Mira, nosotros llevamos mucho tiempo en el mundo de la selección de ejecutivos, digamos, de Executive Search, asesorando a las empresas en el fondo en tener mejores equipos, en atraer el talento y en el fondo nuestro mantra es como decir, tratamos de conectar los propósitos de las empresas con los propósitos de las personas para un mayor desarrollo en diferentes ámbitos. Hemos hecho equipos desde cero, directorios, gerentes generales, también bajamos a ejecutivos clave, eso en términos generales. Perfecto, ya, ahora entiendo que ustedes hace poco sacaron un estudio sobre cómo está el nivel de equidad de género en los directorios del IPSA. Cuéntanos un poco de qué se trata ese estudio y cómo lo hicieron. Mira, nosotros lo que hicimos en ese estudio es hasta antes de las juntas de abril, digamos, o sea, en el fondo era para prepararnos para las juntas de abril. Ya, pero igual es más o menos reciente, digamos. Obvio, súper reciente. Y para menos las sillitas musicales no fueron tanto el cambio. No, pero hubo cambios importantes, o sea, en Camanchaca, por ejemplo, el que existan 2 mujeres en el directorio. Sí, o sea... Pero Camanchaca no está en las IPSA. Las IPSA son solo 30. Claro, pero igual ayuda. Y el hecho de que existan como industrias
áreas o líneas de negocios que son más masculinizadas y que ya ingresen mujeres a esos directorios es un cambio. No, obvio. No, sí. De hecho, yo entré a un directorio también de una que no es IPSA, pero que transa y que es bien dura, digamos, que una de las cementeras. Mira. Entonces, así que no, súper interesante lo que estoy viviendo y lo que estoy aprendiendo. Digamos, ¿no? Ya, cuéntanos entonces, volvamos al estudio. Sí. Mira, en el estudio miramos estas IPSA, ya donde en el fondo nos fuimos junta accionista por junta accionista para ver quién las colocaba, que también es súper interesante de dónde viene el director o la directora, si viene del controlador, si viene de un minoritario o si viene en el fondo de un institucional, ¿ya? O sea, uno que está en el pacto no está en el pacto. Entonces, durante esos tomamos todos los periodos, porque los directorios se renuevan cada 3 años. O sea, renovarse cada 3 años no es que todos los años lo estemos cambiando, porque si no, pobres empresas que tienen que estar capacitando directores todo el tiempo, digamos, ¿ya? Entonces, en ese contexto, lo interesante es que, bueno, la foto fija es que el 21%, o sea, 53 más o menos de 200 son mujeres, ¿ya? De las cuales el 45 son puestas por lo institucional, o sea, las FP o los fondos de inversión y todo colocan muchas mujeres directoras, ¿ya? Es interesante ver que un 26% de las mujeres son directoras extranjeras. ¿Dónde pasa esto? Pasa en las empresas que tienen dueños extranjeros, que en el fondo en Enel, en Engie, que colocan mujeres que ellos conocen y que vienen de fuera de Chile, pero también es súper interesante como Cencosud siempre coloca una peruana y una colombiana, o algo así, digamos, trae gente de otros países. La de la TAM es una brasilera, ¿ya? Entonces, eso lo deja ser interesante. Países donde tienen operaciones importantes, además, esas empresas. Por eso, claro. Porque son empresas globales, digamos. Ejemplo, un ENAEX, que no está en el IPSA, que es desde el grupo Cinco Coppers, también tiene siempre mujeres extranjeras, siempre tiene una peruana, ¿ya? Porque hace mucho sentido, ¿ya? Y el 20% restante ya son mujeres chilenas, ¿ya? Entonces, eso en términos generales. Entonces, si uno vamos viendo, en ese periodos en el fondo de las últimas elecciones hubieron 64 sillas ocupadas por directores y de esas 27 fueron mujeres. O sea, en el fondo en las últimas elecciones, ya si uno va limpiando, en el fondo de las que entraron nuevas, 51% eran mujeres, 19% eran hombres y 60 llevaban menos de 3 años en el rol, 60%. ¿ya? Y Ornella, una consulta, y el conocimiento de estas mujeres, ¿cuál es su área de conocimiento también? Perfecto. Sí. ¿En qué área están? ¿En qué área están? ¿Son abogadas? ¿Son ingenieras? Más de la parte financiera. ¿Son economistas? Mira, en general se ha dado que son roles mucho más de entender el contexto, donde están las economistas, por ejemplo, entender el contexto social, eso es lo que le aportas. Algunas financieras, también algunas de sostenibilidad, y también abogadas, ¿ya? Porque en el fondo, si tú eres un directorio conformado de una empresa grande y compleja, en general los que están adentro conocen súper bien el negocio hace muchos años. Claro, ¿ya? claro. Entonces, ¿cómo lo aportamos? Uno no tiene mucho sentido entrar y, o sea, la finanza, el teje-maneje, el negocio, uno se demora en aprenderlo. Entonces, ¿qué le aportas? El tema del contexto regulatorio que está súper incierto o está súper cambiante, no incierto, apareciendo nuevas leyes. Le aportas también los temas de sostenibilidad y los temas de entendimiento del público privado. Y también las que vienen de los mundos financieros por todos los temas de compliance, es súper relevante y son cartas nuevas que aparecen. De hecho, muchas veces mujeres llegan a ser CFO de empresas grandes y se saltan al tiro al directorio, no pasan para ser gerentes generales, digamos, se van directo, se pegan un salto al otro lado, digamos, porque son necesarias, puede ser parte del comité de directores que generalmente tiene que estar liderado por un independiente. Entonces, pasa un poco eso. Yo creo que hay algunos casos que no son tantos, que son mujeres que vienen del mundo como de los negocios, que es el caso de una de las de SMPC, una en Sonda, o sea, pero son pocas en el fondo las que vienen directamente del negocio, ya sea o de un negocio en especial, digamos, que son como las gerentes comerciales o las gerentes generales de una unidad de negocio. Perfecto. Ornella, estamos hablando con Ornella Bono, directora de Humanitas, sobre el tema de la incorporación de mujeres en los directorios de la empresa IPSA y en general de las grandes empresas. También nos podemos meter un poco a ese tema independientemente del estudio. Yo te quería preguntar, independientemente de las cifras, ¿no es cierto?, si hay un aumento por el interés de formación de parte de las mujeres para ser directoras. O sea, había un aumento en ese interés y la oferta también por formarse como directora. O sea, yo creo que hay muchas mujeres formándose, muchas. O sea, en el fondo acusaron recibo
y están preparándose en distintos ámbitos. Y lo ideal es que partan de directorios más pequeños para ir hacia los grandes. Los grandes son mucho más exigentes desde el compliance, desde entender un montón de temas normativos y regulatorios. Pero está aumentando, no quizás a la velocidad que la gente espera, pero en el fondo está aumentando y eso es súper positivo. O sea, un muy buen consejo sería, por ejemplo, partir como de advisory board de un emprendimiento. ¿Por qué no? O sea, en el fondo... Horas de vuelo. Claro. Horas de vuelo, no, hay que sumar horas de vuelo, digamos, o de una fundación, o en el fondo de una filial de algo. Y es súper importante que hay un concepto que una vez alguien me enseñó, que cuando uno es director y uno ha sido ejecutiva antes, y lo encuentro genial, uno tiene que meter la nariz, no las manos. Te juro que me encanta ese consejo, porque en la práctica no podía solo. Entonces es súper importante no llegar a... O sea, somos un director más, cuando uno ya está dentro, da lo mismo que sea hombre o mujer, uno está representando a una empresa por el todo. Entonces es súper importante en el fondo estudiar, escuchar y preguntar. Para opinar tenéis que esperar un poco, o para opinar a lo mejor hay que hacerlo primero en privado y después, si es que, porque eso no puede estar opinando algo que todos saben, entonces hay que hacerlo con cuidado, digamos. Súper importante que nos vayamos validando en esos roles, por el beneficio de todas. No, dale. No, por favor, Daniel. Dale. Oye, en tu experiencia trabajando con empresas, ¿no es cierto?, tanto desde el punto de vista como directora y también desde Humanitas, ¿cuál es la percepción que tú ves que hay en los directorios en general con este aumento de mujeres en los directorios? ¿Cómo cambian ciertas lógicas, si es que cambian, ¿no es cierto? ¿Qué nuevo llega a la mesa o al board, digamos? Yo creo que claramente es un aporte, y podríamos dividir a las empresas es como en dos tipos, por decirlo. Las que tienen una gobernanza bien establecida, donde están todas las políticas en el fondo de conflictos de interés, las políticas en el fondo de prevención del delito, están como bien estructuradas, donde de alguna manera uno entra a estos directorios y no es que uno tenga que llegar a innovar mucho, sino que está todo bastante regulado, cómo se arman, cómo se pautean, lo que hay que estudiar, y las instancias para hacer en los comités alguna sugerencia. Entonces, en ese sentido, es mucho más fácil o es mucho más claro el camino. Y una mujer tiene que aportar desde lo que sabe y de lo que ellos esperan que uno les aporte. Digamos, uno no voy a ser experta en la tasa que tomaron el crédito, porque ellos lo llevan viendo todo el rato, digamos. Y por otro lado, hay montones de empresas que tienen la gobernanza quizás menos sofisticada, empresas familiares que están formándose, sí, claro. Y ahí hay que hacer un buen doble clic con respecto a lo que se espera de uno, porque a veces uno entra claramente como en un rol quizás mucho más consultivo, que en el fondo son más un consejero. O sea, hay que leer bien cuál es el rol, pero no pasa nada con preguntar qué esperáis de mí, en el fondo. O sea, es bueno ir afinando expectativas. Siempre es bueno afinar expectativas, pero es súper importante ser súper cuidadosa. Si ellos llevan mucho tiempo trabajando, hay una dinámica establecida que funciona bien, si la empresa le ha ido bien, entonces uno tiene que ver en qué espacio se mete. No es mejor tener la oportunidad de ir uno a uno en las opiniones que una mega disrupción, digamos. Ya no, eso no aporta valor desde el punto de vista de que puede generar mucha entropía, y lo ideal es que vayamos, o sea, que aportemos desde la colaboración, desde la tranquilidad, salvo que haya alguna media embarrada, digamos. Entonces, pero uno no se mete a un directorio donde sabe que puede estar en riesgo el patrimonio de uno, pues en la práctica eso ahora nos juega por todos lados, o sea, hay que pensar. ¿Ya? Oye, Ornella, y una pregunta, ¿cómo tú desde tu rol en Humanitas también has visto que estas mismas empresas, con el hecho de incorporar más diversidad, han sido o se han ido convirtiendo en empresas más sostenibles, más rentables, o todavía es muy pronto para señalar esto? Nicole, yo creo que es un poco pronto todavía, pero claramente yo creo que se generan discusiones distintas y conversaciones distintas, ¿ya? Y parte del rol es como poner en la mesa que las empresas también tienen un rol social súper importante. Entonces es como anticipar, hoy estamos siendo justos con esto, nos tenemos que preocupar de lo otro, de distintas cosas. Entonces uno siempre puede hacer esas preguntas con cuidado, o como uno las quiera hacer, digamos, pero en el fondo claramente es como mirar, y no lo habían mirado por este lado. Perfecto. Entonces en eso tú te das cuenta que realmente ha sido un comentario y después te lo toman en la otra como diciendo, oye, tenemos que preocuparnos de esto, con la comunidad de no sé qué. Entonces están siempre escuchando, no necesariamente en el fondo
lo van tomando, pero no es necesario que te lo reconozcan, no sé si me entiendes, porque en el fondo ese es el aporte, uno tiene que ser si ya toman el punto que uno en otras reuniones, eso ya es un win-win, es un ganado-ganado. Ya, y otro consejo, ¿qué consejo le darías tú a la gente que nos está escuchando? Porque ha pasado también en los últimos 2 años que el ser director de alguna forma se ha puesto súper de moda. Sí, todos quieren ser directores. Sí, es verdad. Todo el mundo quiere ser director de una empresa, de una startup, de una fundación, de lo que sea. ¿Qué consejo le darías tú a estas personas que quieren ser directores o piensan de alguna forma en un futuro cercano ser directores y de qué manera necesitan prepararse? Porque si bien hay una oferta súper amplia, de hecho Mujeres Empresarias tenemos el Board of Women, ¿qué se necesita? Mira, quizá lo que tú dices está como sobrevalorado, ¿ya? Desde el punto de vista de que todos quieren ser directores y hace 10 años atrás no era así. Hasta para los hombres ser director es súper difícil, ¿ya? O sea, en el fondo son súper pocas sillas y no todos califican. Claro. Porque hay que tener un montón de competencias que no son solo del criterio, sino que de independencia, del interlocking y entender bien cuál es la definición de ser director, digamos, que uno está para todos, digamos, ¿ya? Claro. Sí. Y uno tiene que ver en cuáles se mete. Claro, si te colocan porque eres un accionista minoritario y te están haciendo algo que no te... Es distinto, eso sí. Es un tipo de directorio más difícil y tienes que estar más preparado. Pero en la práctica yo creo que es bueno partir como con cosas más chicas, pero no va a haber espacio para todos, ¿ya? Porque tampoco tiene sentido estar cambiando los directores todos los años. Claro. O sea, uno recién, yo creo que al segundo año empieza a aportar. Entonces es una inversión que hacen en que uno entienda el negocio. Por ejemplo, los negocios regulados, no sé, pues los negocios eléctricos. Si no vienes del mundo eléctrico, entender el modelo y que empiecen a hablar de la cláusula 5 o la 28, te va a costar mucho aprendértelo porque uno es saberlo y otro es entender qué impacta la 5 con la 28, por decir algo. Entonces, yo creo que es importante prepararse, entender toda la norma, pero, o sea, hay mucho que aprender de eso, pero por otro lado hay que partir con algo y entender lo no escrito que hay que hacer ahí. Digamos. Yo tampoco tengo todas las claves, digamos, o sea, en el fondo es como... Estoy partiendo en uno, he estado en algunos consejos de algunas cosas y siempre vaya aprendiendo o sea, por eso que es súper importante estar atento, estudiar, escuchar y preguntar adecuadamente. O sea, son como cosas que trato de mirar, pero hay que tener claro que las expectativas no son infinitas, ¿ya? Pero sí hay muchas empresas familiares que están armando directorios con externos. Entonces, claramente van a haber más, pero no hay espacio para tanto. O sea, creo, digamos, ojalá me esté equivocando. Ornella, la típica pregunta de comparación, que es importante, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cómo estamos en Chile con respecto a la equidad, los directorios, con respecto a otros países de América Latina? Mira, hace poco vi un estudio, que era casi o sea, no era de este año. En general, hay países que han crecido más rápido en la región México. O sea, Colombia ha crecido muy bien. Colombia es la que más ha crecido. Sí. Un México y un Brasil están más atrás. No tengo los datos justo aquí al frente, pero en el fondo no estamos ni tan mal ni tan bien, digamos. Yo creo que Colombia es la que se destaca. Y a nivel europeo, bueno, ahí son distintos los números, digamos. Hay países que son mucho más adelante, pero también partieron mucho antes. Entonces, es una por otra, digamos. Yo creo que no estamos yendo tan lento. Y hay que ver, yo creo que no estamos yendo tan lento, que paso a paso se está entrando de a poco. Tampoco uno puede pretender que sea algo tan rápido, porque es un cambio importante y son ciclos de 3 a 6 años. Entonces, no es que todos los años abramos vacante, por decirlo así, ¿ya? No. O sea, cada empresa. No, claro, y además que, ¿para qué estamos con cosas? O sea, históricamente los directorios eran muy masculinos en general. Y eran muy cerrados. Eran clubes. Siguen siendo un poco clubes, y yo creo que esa es una de las grandes dificultades que a lo mejor tienen directoras cuando entran a estos clubes. O sea, que ese es un tema bien complejo. O sea, yo creo que están evolucionados. Yo creo que en el fondo ya hace un rato la discusión se va más al punto. Ya. Y quizás también dependiendo de la industria. Dependiendo de la industria de la empresa. A veces de la industria, de la empresa. Si además también esta empresa tiene muchísimos años, quizás va a ser distinto a una empresa que es mucho más joven también. Sí. O sea, en el fondo uno sí tiene que mirar qué es lo que dando vuelta, pero es bastante habitual que empresas familiares ahora nos pasa que en el fondo el dueño dice, no, voy a tener un consejo. Primero parten quizás con un consejo, porque el que entra a director tiene que asegurarse para el tema de los delitos económicos, que no sé, pues que no estén botando algo al río, por decirte algo. Entonces, soy consejero. Eso es lo mínimo. Sí. Claro, porque si están tirando no sé qué cochinada al río, estoy haciendo una sátira.
primero solucionen eso y después ya soy como director, como que mi patrimonio puede afectarse. Entonces, yo creo que está creciendo harto el tema, pero es súper importante que entendamos que a lo mejor no vamos a aportar valor en las primeras sesiones, sino que hay que escuchar, entender, porque generalmente los empresarios hay cosas que ya han probado varias veces y uno tiene que identificar cuáles son los puntos donde puede aportar. O sea, uno no es llegar y sentarse, hay que entender bien el negocio, hay que estudiar, como hablábamos con alguien, hay que estudiar la industria, o sea, el contexto global, la industria, la empresa propiamente tal, los dolores, dónde están los riesgos. El tema de los riesgos es un buen termómetro, ¿ya? Uh-huh. El riesgo es que está esta comunidad cerca. O el a mí me encantan las matrices de riesgo para eso. Sí, son geniales. Sí. Hay unas que la hacen con bolitas, que es súper bueno que tú la colocáis en esto, y hay la parte de más riesgo y menos riesgo, y las bolitas se van, o sea, si lo vais mitigando, las bolitas se van bajando. Pero podéis ver al inicio la media pelotita en la parte de crítica, y eso tenéis que lograr, no sé, con distintas mitigaciones. O sea, cuando tenéis mucha dependencia, por decirte, no sé, de la logística, y que no sé, los camiones, el tren, no tengo idea. O sea, hay que tener eso y ver cómo lo solucionáis, digamos. Y le ponen valores, o sea, cuánto es el riesgo que se muera la planta o que haya algo reputacional. Hay que cuidar muchas cosas. Y ¿sabes lo que yo he aprendido también en este tiempo, siendo como también advisory board, es que hay que leer mucho, hay que estar muy informado de todo lo que pasa. Sí, o sea, eso es clave. Sí. Escuchar Radio La Clave, por ejemplo. Exactamente. O saber y entender no solamente las noticias o la actualidad que está pasando respecto a tu industria, sino en el contexto global también. Por todos los elementos que pueden pasar. Ornella Bono, directora de Humanitas, muchas gracias por acompañarnos en Clave Morse y esperamos escucharte o verte aquí en el estudio de nuevo. Muchas gracias. Feliz, esta vez no alcanzamos ahí, pero para la próxima yo sé. Un abrazo. Gracias, Ornella. Súper, que esté muy bien, gracias. Chao. Oye, Nicole, ya viene Aldea Global con Fran Huerta y Rodrigo Hurtado. Gracias por acompañarnos de nuevo como cada siempre, 2 semanas. Cada 2 semanas, me encanta esto. En este miércoles de género. Y los invito a ver este capítulo y todos los capítulos en Spotify, en YouTube y escucharnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Un abrazo. Esto fue Clave Morse.